Cristalazo con Rafael Cardona. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué te parece todo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, buenas noches. Antenoche tú hablamos de este tema, ¿no? Cuando todavía no se vislumbraba el famoso artículo 32 que pues, fue colocado en la Ley de Responsabilidades. Mira, lo que yo dije aquí en este mismo micrófono, bueno, no sé si era el mismo. Es el mismo. O ya me lo cambió. Pero con pilas nuevas. Alvarito. Bueno, recicladas. Lo que yo dije es que siendo la corrupción un fenómeno que tiene dos puntas, como incluso pusimos el ejemplo del teléfono, que una persona habla y otra persona escucha, y mientras no haya ese contacto no se establece la comunicación. Y yo decía que muchísimas de las grandes fortunas de México se han hecho por los negocios de los empresarios con el gobierno y muchas veces con una de las formas extendidas de la corrupción que consiste en que un político le dice a un empresario, yo te doy tal asunto, pero el 5% o el 7% de tus acciones de tu empresa ahora van a ser para mí. Y bueno, hay muchas formas de establecer ese maridaje, hay muchas formas de brincarse la legitimidad y la legalidad de las licitaciones que terminan siendo ilícitas, y conocemos demasiados casos. Entonces yo decía que para que esto sea completo y para que la transparencia se dé íntegra, pues había que llevarla también, extenderla también al sector privado. Pero eso no es algo que se me haya ocurrido a mí primero. Yo no soy tan listo. A mí no se me ocurrió. Tampoco me dieron línea en el Senado, ni en el PRI, ni hablé con Gamboa, no. ¿Tú preveías una redacción como esta? ¿O algún otro mecanismo? Yo había leído la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y en las Naciones Unidas, cuya voz a mucha gente le importa y le interesa, porque se supone que son voces neutras en las cuales no interviene el interés de los gobiernos de cada lugar. Las Naciones Unidas le han dicho a los estados que forman parte de ella que debe haber transparencia también en el sector privado, especialmente en la parte de ese grupo empresarial y de capital que tiene negocios con las obras públicas y con los servicios públicos. Eso no lo inventé yo, eso está en los documentos de la ONU. Sí, que es la Convención contra la Corrupción del 2003, pues artículo 12. Ahí dice, el artículo 12 dice... Promoverla en el inciso B. ¿Sí? Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y todas las profesiones pertinentes para la prevención de conflictos de intereses, así como la promoción de usos de buenas prácticas comerciales entre las empresas y las relaciones contractuales de las empresas con el Estado. Y en el inciso que sigue, el C, dice promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas cuando proceda medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas, entre otras muchas cosas. Entonces, tomando en cuenta que no es cosa mía y que lo que hizo el Senado, pues estoy seguro que yo no sabía lo que iba a pasar. Vi los documentos en los que 18 senadores del Partido Acción Nacional promueven este asunto e incluso ellos mismos citan este documento. Y entonces lo que a mí me parece desproporcionado es la reacción del sector privado mexicano. Yo no recuerdo una manifestación como la que hubo ayer en el Ángel, en la columna de la Independencia, con todo el simbolismo que guarda ese monumento, cuando fue estatizada, nacionalizada la banca nacional. Bueno, pues ahí no protestaron de ese modo, protestaron de otro modo. Sí, claro. No recuerdo que hayan tenido esa actitud de queja con una reforma fiscal que les detuvo sus procesos de consolidación en la contabilidad. Recuerdo por ahí algunos empresarios en Monterrey y creo que también en Jalisco que hicieron manifestaciones hace muchos años en contra de los libros gratuitos de texto para los niños de las escuelas públicas y privadas. Pero no recuerdo
y ojalá que alguien, si lo sabe, nos lo pudiera decir para quitarme un poco la ignorancia, que el sector privado haya hecho una marcha pública, callejera, tomar la plaza en defensa del sector privado. Yo no la recuerdo. Pero aun cuando hubiera un antecedente, lo que yo veo es que aquí es demasiada queja solamente porque se les pide desde el Poder Legislativo, se les incluye en una ley en la que se les exige lo mismo que ellos exigen. Si la transparencia es un valor democrático, debería cubrirnos a todos. Pero, a ver, lo que ellos argumentan es una cosa, y tú lo has dicho aquí, una cosa son las obligaciones de los servidores públicos, sí, y otras la de los empresarios o la de las personas privadas, como cualquier otra. Sí, pero una cosa es el derecho positivo y otra cosa es el derecho. Sí. Hay obligaciones del sector privado y hay obligaciones del sector público, pero hay obligaciones que tenemos todos como ciudadanos mexicanos, independientemente del lugar donde trabajemos. Y una de ellas es el respeto de la ley. Y otra es manifestar lo que nosotros hacemos con el dinero público. Unos porque lo administran y otros porque lo cobran a través de la prestación de un servicio o la venta de un bien. Entonces, yo creo que no le viene mal a esa democracia que todo mundo invoca, porque a todo mundo la democracia lo cobija, lo protege y lo envuelve. Yo creo que en el nombre de la democracia, de la transparencia, de la rendición de cuentas, no le viene mal a nadie rendir cuentas. Pero el servidor público tiene leyes que a él lo tocan. Pero en el momento en que las dos esferas se rozan, el pensamiento, y yo no defiendo lo que hizo el Senado, pero por lo menos lo que acabas tú de leer de las Naciones Unidas, dice que en el concierto internacional hay un consenso de que las empresas privadas que hacen negocios con el sector público deben estar igualmente reguladas en su transparencia que la conducta de los funcionarios del sector público. Eso es lo que dice la ONU. Si el sindicato patronal de México, llamado Coparmex, no está de acuerdo, pues ya está en desacuerdo con el Senado y con la ONU. Al rato va a estar en desacuerdo con todo aquel que opine igual. Pero ese es asunto de ellos. Lo que es realidad es que se estuvo insistiendo en este país en que era necesario establecer unas nuevas reglas de juego democrático, transparente, para frenar la corrupción que a este país daña y afecta, y que cuando ese afán rozó tangencialmente los intereses de la clase empresarial, los señores se enojaron. Y bueno, pues yo lo único que digo, sin quitarles la parte de razón que ellos tengan de sentirse agraviados, perseguidos, brujas, víctimas de cacerías innobles, si así se quieren sentir, es asunto de ellos. Pero lo que yo creo es que es muy injusto, éticamente muy injusto, exigir que la voluntad de Dios se cumpla solamente en los bueyes de mi compadre, en los míos no. A mí nadie me toca, yo soy un empresario. Pues sí, señor, pero usted es un ciudadano mexicano que está pidiendo transparencia, y la transparencia debe ser como el aire o como la luz del sol para todos. Todos debemos estar obligados a mantener una conducta alejada de la corrupción. Ya se dé la corrupción por tratos con el gobierno, o se dé la corrupción vendiendo litros de a medio litro en una estación de gasolina concesionada por Pemex, que se llame como se llame el concesionario. Esa corrupción también debe ser auditada, revisada, porque, mira, Primitivo, yo no sé si fueron actos corruptos o no, pero cuando este país privatizó su economía y se olvidó de aquel concepto de la economía mixta, muchas empresas mexicanas se vendieron en 4 pesos. Sí. Por ejemplo,
¿Cuánto pagó el señor Barraza por Aeroméxico? No sé. Bueno, pues pagó No sé. mucho menos de lo que vale un avión, ¿no? Ujú. Bueno, y no digo de un avión de eso que no tiene ni Obama, no. Digo un avión de los que están ahorita enriqueciendo la flota. Ajá. ¿No le vendría bien a los mexicanos saber cómo se hicieron las grandes fortunas después de la privatización de tantas cosas en este país? Medios de comunicación, teléfonos, televisoras. ¿No valdría la pena saber si todas esas transparencias nos dirían quién fue el corrupto, quién fue el corruptor? Si es que hubo corrupción, no estoy diciendo que la haya habido, Ujú. pero bien valdría, por un afán de transparencia, que alguien nos explicara cómo se hizo de mulas Pedro. Ya sabemos que Rogozinski escribió muchos libros, Ujú. pero los libros de Rogozinski son como los de Lewis Carroll. Es como Alicia en el País de las Maravillas. No, pero una cosa seria, una cosa cierta, una cosa real. Y Ujú. entonces a lo mejor habríamos empezado desde antes. Claro. Muchas cosas valdría la pena que se sepan. Sobre todo si quien quiere que se sepan son los principales motores de la economía de este país. Bueno, pues quien nada debe, nada teme, y bueno, también habría que saber si el cumplimiento fiscal es una de sus características, o tenía razón Felipe Calderón cuando decía que había decenas de cientos de empresarios que no pagan impuestos cabalmente. Entonces, uno que no paga y otro que no cobra, ¿dónde está la corrupción? Entonces, valdría la pena que pues revisáramos si este concepto global expresado por Naciones Unidas vale o no vale la pena, se parece o no se parece a lo que los senadores hicieron, bueno, que dicen que lo hicieron a las 2 de la mañana y que eso es ya signo de movimiento a la desconfianza. Bueno, pues yo no sé, pero el reloj parlamentario lo hicieron a esas horas porque se les estaba acabando el periodo extraordinario. Pero finalmente, insisto, esto a mí me huele a pólvora. Yo creo que esto es el inicio de una guerra política entre el sector privado y este gobierno, que tiene como única mira cercana el año 2018. Vamos a verlo. Muy bien, Rafael, Gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta el luego, lunes. ¿Te acuerdas? ¿De quién? Cuando el PRI les pasaba la charola a los Claro. empresarios. Claramente, bueno, no Y claramente. ¿De a cómo se pone? ¿De a cómo se pone para la campaña? Así es. Pero ahí no había corrupción de los privados. Pues Bueno, la ya cosa era estuvo suave, distinta. ¿no? Vámonos. Gracias, Van a decir Rafael. que uno trae campaña. No, yo también soy empresario. Vamos a volver. Gracias.